Bueno, pues estábamos con este circuito, con esta instalación y estábamos con el tema de las averías. Vale, habíamos hecho primero un pequeño análisis, unas preguntas que me decían qué función tenía cada componente, que es lo primero que tengo que ver en un circuito. Es una costumbre que debéis también de coger cuando tengo una instalación nueva y cae el esquema en mis manos, intentar entender cómo funciona. Porque para buscar cualquier avería, para intentar solucionar o completar o lo que sea, necesito saber cómo funciona siempre. Funcionamiento o los ejercicios que hemos estado haciendo de diseño, la finalidad que tienen es también las averías. Vosotros realmente cuando lleguéis no es normal o no, lo más probable es que nunca tengáis que diseñar un automatismo. Pero si vais a trabajar con automatismos diseñados, previamente que tendrán un esquema. O tendré que sacar un esquema de una instalación cableada si no lo tengo. Una vez que tengo el esquema sacado, es cuando tengo que hacer la parte del análisis. El diseño me ayuda a entender la función que tiene cada componente. Habíamos visto la parte de funcionamiento, análisis de averías, creo que habíamos llegado hasta la 10 también, y me quedaba la de búsqueda de averías. No, pues vamos con la 10 entonces. La 10 me dice, las bornas X23 y X24 están en contacto eléctrico debido a depósitos de polvo y humedad en el cuadro que las contiene. ¿Qué efectos tiene en el funcionamiento de la instalación? ¿Cómo podríamos verificar en un mantenimiento el correcto funcionamiento de este sensor? Bueno, vamos al esquema, las bornas 3 y 4. Si tengo las bornas 3 y 4 en contacto, porque se ha depositado porquería y me está haciendo un contacto entre ellos, es como si yo tuviese una unión aquí entre este punto de circuito y este punto de aquí. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo influye eso en el funcionamiento de la instalación? Si tengo esa unión hecha ahí. El sensor B2 nunca se va a poder abrir. ¿Qué función tenía ese sensor? Para cuando está lleno, quiere decir que yo voy a estar llenando con la bomba y se va a desbordar el depósito porque no va a parar. A no ser que yo lo pare manualmente, en el S1 a la seta, el depósito se va a desbordar. Ahí tengo un problema. ¿Cómo puedo saber yo si ese sensor está bien o está mal? De una manera sencilla en el mantenimiento. Estoy delante del cuadro, el sensor lo tengo montado allí en el depósito, no tengo ganas de subir hasta el depósito, que a lo mejor está alto. ¿Cómo puedo comprobar en el cuadro mismo si ese sensor está funcionando bien o está funcionando mal? Midiendo los voltios. Midiendo los voltios Midiendo los voltios es una manera. Si voy a las dos bornas del sensor, en este caso, ¿qué serían? La 3 y la 4, o la 3 y la 10, porque están unidas directamente. ¿Qué me iba a medir? Me iba a medir 0, ¿no? Si está todo el rato dando señal, me va a medir 0. Una manera de comprobar el sensor, bueno, en el tema de las bornas, lógicamente, si están sucias, yo ya voy a ver en una inspección visual que están mal y me va a dar una pista. Pero lo que puedo hacer en los cerrados es soltar uno de los cables del sensor. Si yo suelto uno de los cables del sensor, como si se estuviese en este caso presionando, ¿no? Porque estoy abriendo el circuito. Si yo suelto aquí este cable que viene del sensor, es como si estuviese abriendo el contacto. No necesito ir arriba y darle a la boya ni nada, sino que ya lo estoy haciendo yo desde el cuadro. En este caso no pararía porque la unión es por las bornas, es decir, no tendría ningún efecto. Tendría dos posibilidades, o bien el sensor está estropeado, o bien las bornas están en contacto. ¿Cómo sé yo si son las bornas o son el sensor? Bueno, soltaría los dos cables del sensor y miraría continuidad en las bornas. Si me sigue dando continuidad, es que el problema lo tengo en el cuadro, no lo tengo en el sensor. ¿Vale? Eso es lo que tengo que mirar. Suelto uno de los cables para comprobar si es el sensor, o suelto los dos y miro en el bornero directamente con continuidad. De esa manera, bueno, lo que tendría que hacer la solución sería limpiar las bornas. Si tienen mucha porquería y hay algún tipo de suciedad que no se puede quitar fácilmente, pues sustituyo las dos bornas por otras, aparte de limpiar el cuadro, y estaría solucionado. ¿Vale? Esto a veces pasa, que hay elementos que se ponen en contacto por suciedad. ¿Se entiende más o menos la idea? El B2 funciona bien en este caso. El problema lo tengo que las bornas, donde va conectado B2,
han quedado en contacto, tienen suciedad encima y la corriente pasa por la mierda, por así decirlo, ¿no? De manera basta. Es que la porquería, según el tipo de porquería que sea, si además tiene humedad, puede ser conductora. Entonces estoy haciendo contacto entre los dos tornillos por arriba. Como cuando las uno porque están mal puestas y las enfrento por el metal, una con otra, lo mismo. Ahí al final, hasta que no suelte uno de los cables del sensor, o los dos, no voy a poder saber si tengo el problema en el sensor o en las bornas. Bueno, vamos con la búsqueda de averías. Una primera avería que tenemos, que en otra pregunta comentamos algo. Vamos a verlo ahora con más detalle. ¿Qué ocurre si dispara repetidamente la protección F1? ¿Cómo podemos encontrar el problema y dónde se puede localizar? ¿Qué comprobaciones haremos? Bueno, esto sería un caso de una avería real. Llego a esta instalación y el diferencial salta, salta y salta, todo el rato saltando. Bueno, ¿cómo podemos empezar a abordar esa avería? ¿Os ocurre algo? Tenemos un diferencial que es general en esa instalación que salta. Tengo dos circuitos, uno es el de fuerza y otro es el de mando. Yo lo primero que intentaría hacer sería discriminar si el disparo me viene por la fuerza o me viene con el mando, para que nada por descartar cosas que ya están bien. Entonces lo que haríamos sería, quito los fusibles del F2, subo las protecciones generales, bueno, y bajo también la protección Q2 del circuito de mando. Y dejo los dos circuitos desconectados. Subo la protección general, subo el diferencial, conecto Q2. Y veo si salta o no salta el diferencial. Si subo Q2 estando desconectado la fuerza y salta el diferencial, es que la derivación la tengo en el circuito de mando. Bueno, todavía no he precisado mucho, pero bueno, ya sé que la fuerza no tengo que mirarla. Que no pasa nada, bajo el Q2 nuevamente y pondría, bueno, pongo los fusibles en la base y vuelvo a subir las protecciones generales. Si dispara el diferencial, es porque tengo el problema en la fuerza. Podría estar en uno de esos dos sitios. ¿Cómo busco la avería si lo tengo en la fuerza? Bueno, la fuerza es muy fácil. Pondría la pinza de fugas, conectaría una pinza de fugas, iría fase por fase. La pinza de fugas me mide la corriente que pasa por un conductor, o si meto más de un conductor, me mide la diferencia de corriente entre los conductores. Como si fuese el toroide del diferencial, exactamente igual. Lo mide además con sensibilidades de miliamperios, incluso de microamperios, y es bastante precisa, con lo cual yo puedo saber la diferencia de corriente. Si yo tengo un circuito como es este, que es una carga trifásica, con tierra, si se está derivando por una de las tres fases, la corriente va a pasar por esa fase y por tierra. Me vale con coger el conductor de fase de uno en uno. Iría poniendo, mismamente en el cuadro, esta comprobación la haría. Para esto ya tendría que puentear el diferencial, ¿vale? Para poder medir esa corriente tengo que puentear el diferencial porque si no me va a estar saltando, lógicamente. ¿Vale? Para utilizar la pinza de fugas haría un puente temporal en el diferencial. Y nada, cojo, pongo la pinza de fugas en este conductor y mido. Que no me da corriente, pongo en esta y mido. Si no me da, pongo en esta y mido. En una de las tres me tiene que dar un valor, o a veces puede darme en dos, ¿vale? Si detecto la fuga en uno, yo sigo mirando los tres para ver, puede haber una fuga en más de uno, ¿vale? Puede que la bomba o el motor se haya mojado, o se haya entrado algo y se haya quemado los devanados o lo que sea. Y haga una pequeña derivación, sin llegar a hacer corto. ¿Vale? De esa manera lo voy a encontrar y nada, ya solucionaría. Ya tendría que irme hasta el motor y ver qué pasa en el motor con esas fases. ¿Vale? Le haría un ensayo de aislamiento con el... Hay un aparato que se llama el Megger, que me mide la resistencia de aislamiento, pues la mediría. Esa medida probablemente la hagáis en viviendas, ¿vale? En el módulo de viviendas. Megaría el motor para ver si el motor está bien, y si el motor está bien, el problema sería del cable, de la línea. También lo mismo de antes, si es una línea subterránea con un tubo, pues puede meterse un roedor, si no la tengo bien sellado los tubos,
morder un poco el cable y hacer una derivación o lo que sea. ¿Vale? Si me muerde un poco el cable de tierra hay una fase y deriva un poco por ahí, pues ya tengo la derivación montada. Primero descarto que sea el motor o reviso el motor y luego, si la derivación no la tengo en el motor, que sería lo más probable, pues ya me voy a la línea. Fijaros que siempre que busco una avería voy de lo más probable a lo más improbable, por ahorrarme trabajo. ¿Vale? Siempre busco lo más sencillo y después de que lo sencillo no es, pues ya me voy a las cosas más complicadas. Porque normalmente lo más sencillo suele ser lo que pasa, lo más probable, ¿no? Siempre. Bueno, hay otro tipo de averías con el diferencial. Si tuviese un cuadro donde tengo más circuitos, tendría que hacer más comprobaciones, que sería la comprobación de si este diferencial me está saltando por efecto de otro circuito. Hay veces que si tengo otro motor, en el momento en el que ese motor arranca, la sobrecorriente que se produce en el motor produce un campo magnético que puede hacer que un diferencial salte. En ese tipo de instalaciones donde tengo motores con potencias y tengo sus dispositivos de protección cerca de otros diferenciales, se suelen utilizar un tipo de diferencial que se llama superinmunizado. Lleva un pequeño apantallamiento interno que lo que hace es que los campos magnéticos externos no le afectan. Son un poco más caros también, claro. Los voy a utilizar solamente cuando tenga ese peligro de que me dispare. Hay veces que un diferencial superinmunizado soluciona un problema de un diferencial que salta repetidamente. Porque a veces el problema no está en el circuito, sino que está externamente, ¿no? Recordar que en el principio de funcionamiento, en el diferencial, lo que tengo es un toroide que conduce el campo magnético, pero claro, un campo magnético externo puede inducir campo magnético dentro del toroide, se puede canalizar a través del toroide y entonces va a provocar un disparo. ¿Vale? No sé si eso se ha entendido, esto último que he dicho. Los conductores, veréis en electrotécnica que cuando están recorridos por corriente generan un campo magnético. Si yo tengo una corriente grande, aunque sea temporal, se va a generar un campo magnético en esos instantes. Ese campo magnético puede canalizarse a través del toroide del diferencial y hacer que dispare. En ese caso, diferencial superinmunizado. ¿Vale? Y con ello lo soluciono. Bueno, suponemos entonces ahora el segundo supuesto, que fuese en el circuito de mando. Que fuese en el circuito de mando. Si yo tengo una fuga en el circuito de mando, yo lo primero que miraría serían los sensores que están fuera en el depósito. Miraría a ver si tengo el problema allí. ¿Vale? Entonces me iría a los cables que van, los cables de salida a los dos sensores y les pondría la pinza de fugas. ¿Vale? En los dos cables. Si yo tengo... Vamos a dibujarlo por aquí. Yo tengo aquí las dos bornas, por ejemplo la 3 y 4, que me iban al B2. La borna 3 y la borna 4, con sus tornillos. Yo aquí sé que me salen pues los dos cables para el sensor que tengo ahí, que se meterán dentro de una manguera y por un presastopas irán a través del cuadro. Bueno, pues yo lo que hago es coger la pinza de fugas y la meto aquí. Agarro esos dos conductores. Si hay una diferencia de corriente, la pinza me lo va a medir. Yo ya sé si voy a tener la derivación en ese sensor. ¿Vale? ¿Por qué mido primero los sensores? Bueno, están en el depósito, hay agua, el cable sale fuera del cuadro, que puede, pues yo qué sé, desde pisar el terreno y estropearse el cable, machacarse, a que alguien haya picado y lo haya tocado, yo qué sé, cualquier cosa. Un roedor que me lo mordió. ¿Vale? Va a estar en una zona que es húmeda además y bueno. Compruebo los dos. Si no me diese, pues ya me quedaría a mirar en el cuadro. Si no fuese ninguno de los de fuera, tendría que mirar en el cuadro. Miraría de la misma manera los que van a la tapa, los pulsadores. Y si no fuese eso, me quedaría a hacer la prueba de aislamiento del cuadro y probablemente sea que tenga algún cable mal pelado. Haría una inspección visual de todos los bornes y tengo que localizar el borne donde está mal. Es de suponer que en un cuadro
no se haya picado ningún cable ni se haya puesto en contacto con otro, pero bueno, eso lo puedo ver con una inspección visual también. Levanto las tapas, miro todo el cableado, miro primero los bornes y ahí tendría que aparecer la derivación. Si no está fuera, que sería lo más probable, pues miro dentro del cuadro. Vale, exactamente igual la comprobación para medir fugas con el diferencial puenteado. Bueno, las fugas, los problemas, las averías con los diferenciales suelen ser las más puñeteras que hay en las instalaciones. Suelen ser las más pejigueras. Vale, sobre todo si es una instalación que tenéis muchos circuitos, tenéis que ir probando circuito a circuito. Bueno, se echa tiempo muchas veces en encontrarlas. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que la avería es porque tengo una derivación o realmente el diferencial está saltando, por lo que os decía antes, por la influencia de otra carga que le induce un campo magnético? Pues eso lo sé porque cuando haga este protocolo de comprobación circuito por circuito no me va a detectar ninguna fuga. Cuando no consiga detectar la fuga y el diferencial en un funcionamiento normal de la instalación siga saltando, probablemente es que sea lo que os decía, que hay un circuito que induce un campo magnético en el diferencial y lo hace disparar. En ese caso, pues probaría con uno superinmunizado y si ya no salta, pues encontré la avería, solucionado. La avería número 12. Al pulsar S2 la bomba arranca, pero al soltarla se para. S2 será el de marcha. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Qué procedimiento seguimos para encontrar la avería? Pulso S2, ahí lo tenéis, y la bomba funciona, es decir, pasa corriente por aquí y la bomba se conecta. Pero cuando suelto, la bomba se para. Venga, teorías. Realimentación es lo primero que pensamos, muy bien. ¿Por qué? Porque la realimentación, su función en el circuito es esa, es mantener funcionando el contactor cuando yo dejo de pulsar la marcha. Aquí no tendría otra, si es la realimentación, de revisar las conexiones del cuadro. Puede que se haya soltado un cable. No es una avería tampoco muy típica, a nosotros nos pasa porque estamos cableando la instalación. A lo mejor en el montaje sí, pero en el funcionamiento no es una avería típica. Revisaría primero las conexiones, las dos que tenemos aquí, y luego revisaría el resto del potencial, tanto el de arriba, que serían todas estas conexiones, como el de abajo, que serían todas estas. Vale, hago la revisión de estos dos potenciales. Ahí en uno de los dos voy a encontrar el problema. En uno de los dos voy a encontrar el problema. Esa es más sencilla. ¿Veis cómo al final en lo primero que pienso cuando hay una avería es en qué es lo que me falla y en función de lo que me falle, qué parte del circuito tiene esa función? Porque es lo que va a fallar. ¿Vale? Es lo que va a fallar. No tiene más misterio el tema de las averías. Pero claro, hay que tener claro la función que tiene cada componente. Por eso lo hicimos al principio ahí. La número 13. Al arrancar la bomba emite un ruido inusual y el térmico F3 dispara. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Qué procedimiento seguimos para encontrar la avería? Bueno, tenemos ruido en la bomba y al poco tiempo, pocos segundos, el térmico dispara. Suena avería en el circuito de fuerza, lo primero, ¿no? Yo descartaría en principio el mando y pienso en el circuito de fuerza. ¿El ruido qué puede ser? El ruido puede ser desde un problema, el más típico, que tenga la bomba funcionando dos fases, que se me haya soltado una de las fases. ¿Por qué se suelta? ¿Por qué pierde una de las fases? Un contactor que se haya quedado en un contacto pegado, como vimos en la pregunta anterior, pero podría ser también un roedor que me haya comido un cable y me lo haya cortado. Puede ser que en una canalización alguien haya hecho algún otro tipo de obra y me haya interrumpido el cable. Puede ser que por falta de mantenimiento, por no apretar conexiones, una conexión se haya acabado soltando. Eso ya no es tan típico porque antes de soltarse, cuando la conexión está floja, se produce tanto calor que a veces queda soldado el terminal al tornillo. Suele pasar más que se suelta, al contrario, acaba soldado. Lo que pasa que a veces pues, me puede provocar un incendio porque se puede acabar quemando. Si hay algo cerca que pueda quemar, puede provocar un incendio ahí. O que se destruya, se funda incluso el metal y me haga un corto.
Bueno, haría las comprobaciones en toda la línea del motor, ¿vale? Que tengo las 3 fases, que no sé si es el problema. ¿Qué otra cosa puede ser? Que se me haya tupido la bomba. Puedo haber aspirado lodos que tengan el fondo del pozo y bueno, hace ruido porque intenta moverse y no puede moverse de manera fluida y al no poder acabar el arranque del motor el térmico salta. Podría ser otra causa para esa avería. Vale. ¿Cómo mido o cómo puedo medir si tengo las fases interrumpidas hasta el motor? Lo vimos ayer. Desconecto los 3 bornes del motor, me voy a donde está el motor, desconecto los 3 bornes y mido tensiones. Si la línea me está dando en los bornes justo de la bornera del motor, me está dando tensión, el problema lo tengo o no lo tengo en este caso ni en el contactor, ni en los cables que me alimentan, ni nada de eso. Probablemente el problema esté en la bomba, lo que os decía, que esté tupida o no pueda moverse fácilmente. Entonces ya, si la bomba es de las bombas sumergidas, pues tendría que tirar de ella para arriba, tendría que revisarla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tipo de bomba que se utiliza mucho, que van sumergidas con un cable y tirando del cable se pueden recuperar, se pueden subir y revisarla, limpiarla, lo que sea. ¿Qué es tupida? Tupida. Tupida, que no puede pasar el agua, que tiene dentro lodo, tierra, piedras y no puede girar la turbina libremente. Salta el térmico, circuito de fuerza, ¿vale? Circuito de mando ni lo toco, no tiene por qué estar mal. La número 14. Al poner la instalación en tensión, la bomba arranca directamente. Al llenarse completamente el depósito se para. O también si pulsamos la seta. En este caso faltó completar si en cuanto se vacía un poco el depósito vuelve a arrancar. Está continuamente arrancada la bomba. La bomba continuamente arranca. Es decir, tengo una marcha, entre comillas, permanente, es lo que me está diciendo aquí, en la instalación. Y solamente cuando pulso paro, mientras estoy pulsando, o cuando el depósito está lleno, la bomba se para. Es decir, los paros me funcionan. Lo que no me funciona es la marcha. ¿Dónde tengo que mirar el problema? El circuito de mando. En el circuito de mando, en principio no tiene por qué ser nada de fuerza. Si me está entrando el contactor es que hay una orden de mando que le está dando esa orden de entrar. Entonces el problema lo tengo en el mando. ¿Qué parte del mando falla si la bomba entra continuamente? Paro, marcha, realimentación, incompatibilidad, dependencia. En este caso tengo marchas y paros, no tengo dependencia e incompatibilidad. Si está continuamente entrando la marcha, incluso cuando no tiene que entrar, no es la marcha lo que falla. El paro me para, cuando llega arriba se para. O cuando pulso el pulsador, mientras estoy pulsando, se para. Pero en cuanto suelto, vuelve a darle, aunque el agua esté a mitad. El problema es el B2, ¿no? El problema está en las marchas, o bien en esta, o bien en una de las dos marchas me está fallando. ¿Qué puede ser? Puede ser cualquiera de los dos. Tengo que revisar los dos. Una primera revisión sencilla. Puedo ir a la borna 8 y 9. Esa marcha es con un contacto cerrado. Lo que puedo hacer es soltar los dos cables. ¿Vale? O tiene que fallar S2 o tiene que fallar B1. Una de esas dos marchas va a fallar. Pruebo primero con B1. Me voy a la borna 8 y 9 y desconecto el cable. Al desconectar, fijaros que estoy abriendo el circuito. Si yo desconecto, estoy eliminando esa orden de marcha del sensor. Si la instalación ya funciona, la parte manual ya no me pasa, he encontrado el problema. El problema estaba en B1. Probablemente lo que haya pasado es que en esa boya, o si es otro tipo de sensor, el otro tipo de sensor que sea, el contacto no maniobra, se ha quedado cerrado. Vale, imaginaos que es la boya, puede haber ido entrando la humedad porque tenga algún pequeño poro, se ha llenado de agua y al llenarse de agua se han ido oxidando las partes metálicas y llega un momento en el que quedan en contacto por el óxido. Se queda la bola que lleva dentro, se queda pegada y me hace contacto. Aunque la boya flote, nunca corta.
Bueno, el problema lo tendría en la boya. Ya tendría que ir al depósito, sacar la boya, medirla, hacerle mediciones, a ver si efectivamente falla y probarla, ¿no? Sustituirla por otra y a funcionar. Que la boya me funciona bien, es decir, yo suelto y sigue dando la orden de marcha. Pues entonces a la tapa del cuadro, al pulsador, hago la misma prueba con la borna 2 y la borna 3, suelto la borna 2 y 3 de las bornas y si se me soluciona el problema, efectivamente es que el problema lo tengo en S2. Las marchas es tan fácil como soltarlas del cuadro. Si por el contrario fuese lo contrario, que yo doy la marcha y la marcha no funciona, lo que podría probar para ver si el sensor está bien, si el contacto es abierto, con un puente entre las dos bornas simulo la señal del sensor, sin tener el sensor puesto. ¿Vale? Eso si fuese el fallo contrario, si la marcha nunca entra. Entonces lo que hago es puentear con un cable las bornas donde está conectada la orden de marcha y si me arranca, entonces es que esa orden de marcha está mal, o el sensor o el pulsador, la que sea. ¿Vale? Con eso ya uno de los dos tendría que darme el problema y la avería estaría solucionada. Podría ser también que se me haya quedado pegado el contacto por ejemplo, del pulsador y no maniobre, se me haya roto el muelle y el contacto no maniobre. Esto pasa después de muchos años, pero puede pasar, perfectamente. Y la última. La bomba no arranca en ninguno de los supuestos de funcionamiento. No soy capaz de darle la marcha. He comprobado la integridad del circuito. Me he asegurado de que K1M a 1 a 2 le llega tensión cuando doy la orden de marcha. Y he comprobado incluso, tengo tensión en el circuito y tengo incluso tensión en A1 a 2 cuando yo pulso, cuando le doy la orden de marcha. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Qué procedimiento seguimos para encontrar la avería? Bueno, procedimiento casi os lo digo yo ya ahí. ¿Qué es lo que está mal? Si yo tengo tensión en la bobina del contactor cuando pulso marcha, pero el contactor no arranca, ¿cuál es el problema? El contactor. Esa sería una avería en el receptor. A veces hay averías en los receptores. Yo estoy metiendo tensión al receptor, pero el receptor se ha fundido. En este caso, pues la bobina se habrá quemado y no reacciona. Esa es una de las comprobaciones que hay que hacer también al principio. Cuando un receptor en concreto no me entra, después de medir la tensión en la entrada, mido tensión en la bobina de ese receptor cuando le doy las órdenes de marcha, para descartar que no sea el receptor. A partir de ahí ya, lo demás. En este caso no habría más que sustituir el contactor. Buscaría uno de calibre similar y está. Si no encuentro de la misma marca, pues tendría que sustituir el contactor y el térmico. ¿Vale? Hay veces que a lo mejor no lo tienes disponible rápidamente o tienes de repuesto uno de otra marca de calibre similar, pues necesitas en ese caso el contactor y el térmico, porque el térmico de una marca a otra no te va a valer. Bueno, con esto más o menos la idea era daros una visión con un ejemplo práctico de cómo se busca una avería concreta. ¿Vale? La regla de oro, fijarme siempre en qué es lo que no funciona y en función de eso hacer un diagnóstico de la avería. Si no me funciona una función de marcha, voy a mirar el problema por la marcha. Que no me funciona nada, voy a mirar el problema por las líneas de alimentación, ya sean fase neutro. Que no me funciona o que tengo un disparo de térmico, bueno, normalmente el problema va a estar en la fuerza. Según el problema que yo observe, tengo que hacer un diagnóstico encaminado a lo que afecta esa parte que falla. Es decir, tengo que fijarme el no funcionamiento en qué consiste, porque me va a dar las pistas de lo que pasa en la instalación. Y a partir de ahí, bueno, si trabajáis en mantenimiento y estáis siempre en la misma instalación o en el mismo tipo de instalaciones, pues entonces ya os las vais a saber de memoria. Ocurre bastante que en las instalaciones industriales, cuando hay ciertas averías, esas averías se repitan. Muchas veces por fallos de diseño o por fallos de utilización de una máquina, se producen averías reiteradas y siempre similares. Os las vais a saber de memoria. Ya vais a ir
Pero bueno, cuando llego de nuevo a un sitio, primero conseguir el esquema, estudiármelo, ver lo que falla, diagnosticar la avería, hacer las comprobaciones esas que vimos de tensión en la entrada, tensión en los receptores, y a partir de ahí ya, según lo que falle, pues a solucionarlo. ¿Hay alguna duda? El viernes os voy a poner uno de estos, pero tipo test. Os hago una pregunta sobre una avería y os doy 4 opciones. Marcáis la que consideráis. Vale. Sí. Vamos a ver ahora otra cosa de mantenimiento. Vamos a ver ya una cosa concreta a motores. Vale. Está sacado de un fabricante de cómo nos da el fabricante o cómo nos explica los fallos que puede dar un motor. Vale. Está englobado como motores en general. De continua, de alterna, el de inducción, el de... Y está englobado también problemas mecánicos y problemas eléctricos. Al final, cuando estáis en mantenimiento, salvo que estéis en una empresa muy grande que tiene el mantenimiento separado en eléctrico-mecánico, incluso algunas muy grandes en su día, por ejemplo, Arcelor tenía mantenimiento eléctrico, mecánico y electrónico. Toda la parte de autómatas y tal, había gente específica para esa parte de control. Si estáis en una empresa más pequeña, pues al final el mantenimiento, los turnos se suelen formar con alguien de mecánica, con alguien de electricidad, pero hay veces que a lo mejor estás en turno de noche y estás tú solo, o en un momento dado un día estás tú solo y necesitas saber solucionar cosas mecánicas. ¿Vale? Por eso, aquí no vamos a ver la parte mecánica porque no es objeto de la asignatura, pero que cuando lleguéis a una situación de esas vais a tener que aprender algunas habilidades de mecánica para poder trabajar en esas instalaciones. Bueno, primer síntoma. Aquí lo que me pone es síntoma, causa probable y el análisis que hace de la avería. ¿Vale? Veremos a continuación, probablemente mañana, un estadillo de comprobación de instalaciones para acabar la parte de mantenimiento. Es decir, un formulario como el que tendréis que manejar en una situación de mantenimiento en estas instalaciones. Uno genérico, que a lo mejor luego vais a ver otros distintos, pero para que tengáis una idea de qué consistiría ese trabajo del mantenimiento. El motor no arranca, la primera avería general que puede ocurrir en un motor. Le doy la instalación ahí y el motor no arranca. Mirar qué de cosas pueden ser. Causa probable, fuente de alimentación defectuosa, es decir, que no tenga alimentación. Fusibles primarios defectuosos o quemados. Es decir, si no arranca el motor, entiendo en este caso que tengo en el circuito de mando sí que está funcionando, ¿no? Lo que tengo que verificar es la tensión, la primera de las medidas, verificar la tensión en todas las fases antes del interruptor de seguridad. Es decir, verificar la tensión. Fusibles secundarios defectuosos o quemados. Primarios y secundarios hace referencia a los que están aguas arriba, serían los primarios, si tengo protección contra cortocircuitos por fusibles para más de un receptor, y los secundarios los que son ya propios de ese motor. Verifico la tensión después de los fusibles, es decir, a la salida de los bornes del fusible, U con V, V con W, W con U, ¿no? O línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, línea 3 con línea 1. Vale. Si tengo ahí interrumpido alguno de los fusibles, ya voy a medir la tensión, ¿no? Lo mismo del otro día que os decía. Vamos a hacer... Imaginaos que esto es la base portafusibles en el cuadro. Aquí tendrá una maneta para sacar los fusibles, normalmente van a la vez. Yo tengo aquí mis cables de salida. Tengo el de entrada, el de salida. Vale. Voy con mi polímetro y voy a hacer medidas. El común y el borne de medir tensión. Y lo que hago son este tipo de medidas. Voy con una sonda aquí y con la otra sonda aquí. Es decir, medida de tensión de línea. Las 3 tensiones de líneas que puedo medir. Es decir, haría una primera medida entre el borne 3 y 5
Si estos son los bornes 3, 5, perdón, sí, no, joder, son los pares las salidas. El 2, el 4 y el 6. Haría una primera medida de tensión entre 2 y 4, otra segunda medida entre 4 y 6 y otra medida entre 6 y 2. Imaginaos que el resultado es este. 2 y 4, 400 voltios. Entre 4 y 6, 0 voltios. Entre 6 y 2, 0 voltios. ¿Qué fusible tengo fundido? Tengo fundido el 6, ¿no? ¿Por qué? Porque entre 2 y 4 me dio tensión. Y las otras dos medidas que involucran el 6 son las que no me dan tensión, o no me dan la tensión esperada, no me dan los 400. Y marqué mal, al revés. El número que se repite en las dos medidas que no dan bien, ahí es donde voy a tener el problema, es decir, el fusible 6 está fundido. Es igual, porque en mantenimiento, si se me funde un fusible, tengo que sustituir los 3. ¿Vale? Abriría la base, iría con 3 fusibles del calibre adecuado y sustituye los 3 fusibles. No vale con sustituir uno porque se trata de igualar el tiempo de mantenimiento. Si fundió porque a lo mejor llegó al final de su vida útil, mañana a lo mejor me funde el segundo o el primero. Entonces lo que hago es sustituir los 3 por 3 nuevos. ¿Vale? Muy bien, aquí ya veo que nos vamos quedando con las ideas, más o menos. Otra posible causa de que el motor no arranque. Protectores de sobrecarga abiertos. El térmico, ¿no? Aquí está haciendo referencia a que el térmico haya disparado. Bueno, pues repongo el térmico. Si el térmico ha saltado, también tendría que mirar por qué ha saltado el térmico. ¿Vale? Tengo que escuchar cuando arranque el motor, a ver si hace ruido, etc. Bobina de retención del contactor magnético defectuosa. Oprimir análisis, oprimir el botón de arranque y permitir que transcurra el tiempo suficiente para que opere el retardo. Si este se usa, verificar la tensión en la bobina de retención magnética. Si la tensión medida es correcta, la bobina de retención está defectuosa. Si no hay lectura, el circuito de control está abierto. Entonces, cuando tengo un arranque que va temporizado, tengo que mirar si esa temporización funciona bien. Es ese contactor magnético, la bobina de retención. Es la que va a provocar finalmente el enclavamiento del motor. ¿Vale? Este es un problema también del circuito de mando. Conexiones sueltas o mal apretadas en el circuito de control. ¿Vale? Fijaros que va más o menos siempre de lo más probable a lo más improbable. Bueno, pues revisión, ¿no? Inspeccionar visualmente todas las conexiones del circuito de control. Las conexiones no significa que vaya a sacar el cable de canaleta, son los bornes, que estén todos, incluso puedo tirar de ellos por si tengo dudas, apretarlos con un destornillador. No cierra el contactor magnético. Eso sería un fallo ya en el circuito de control, es decir, no, en este caso no cierra, vale, que no se acciona el contactor. O si el contactor no hace buen contacto, es el mismo análisis. Abrir el interruptor de seguridad, cerrar manualmente el contactor magnético y examinar los contactos y resortes. Ahí lo que haría sería desconectar y probar los contactos de fuerza, a ver si dan continuidad, si están bien, ¿no? Y si se mueven perfectamente. Circuito abierto en el tablero de control. Esto ya sería las cosas más improbables, que es que haya perdido la tensión en el cuadro, o que tenga el circuito abierto en las líneas del motor, que se me hayan soltado los cables, terminales mal conectados. ¿Vale? La mayoría van, o miro primero por el circuito de fuerza, pero algunas, si no arranca, van por el circuito de mando. ¿Vale? Aquí ya tengo que estar con el cuadro y ver si entra el contactor, si no entra el contactor. Estas son las cosas más probables que pueden pasar. Entonces, ya os digo que según un fabricante, ¿eh? El motor no alcanza su velocidad, otra avería que puede pasar.
Arranco el motor, pero no acaba de arrancar porque no llega a la velocidad que tiene que... Tensión baja o incorrecta. Si arranco en tensión con un motor con menos tensión, el motor puede arrancar como cuando hago un arranque estrella-triángulo, pero a lo mejor no llega a completar el arranque porque no tiene tensión para poder mover y se pararía. Puede ser que haya conexiones incorrectas en el motor, que tenga el motor a dos fases, por ejemplo, porque lo haya conectado mal. Que tenga una sobrecarga de tipo mecánico, que tenga trabado el rotor del motor y por eso no acaba de alcanzar la velocidad. O en el caso, por una sobrecarga hidráulica, hay motores que se frenan de manera hidráulica, motores de gran potencia, puedo tener una falla en ese circuito. ¿Vale? El motor vibra, esta ya la sabemos también. Puede ser por causas eléctricas, pero puede ser también por causas mecánicas. Había hoy precisamente, en las prácticas que tuvimos las 2 horas anteriores, había un motor que hacía un ruido y vibraba, no por el motor o porque estuviese a dos fases, sino porque pegaba el ventilador con la tapa del ventilador. Estaba doblada y había una de las aspas que pegaba. Y hacía clac, 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 y vibraba, claro, lógicamente el motor. Puede ser a veces vibraciones por el tema de cojinetes, por el tema del eje que esté desalineado, como os dice ahí. Porque haya fugas, haya cojinetes que no ajustan bien. Los que llevan lubricación, que haya problema también con la lubricación. Hay, por ejemplo, en alternadores de central y en motores grandes, se hace que deslice por hidráulica. Se mete con un circuito hidráulico aceite a presión y digamos que el eje, con una capa de aceite muy fina, por debajo del milímetro de micras, el eje digamos que está flotando entre una capa de aceite y el cojinete, sin llegar a hacer contacto. Si yo tengo una falla en ese hidráulico, el metal va a empezar a rozar con el metal y voy a tener un problema, va a haber vibración. ¿Vale? Aquí cubre motores como los que vemos, pero motores también más grandes que tienen otro tipo de averías. Vibración ambiental. Puede haber vibraciones porque hay algo más que vibre en la instalación y le está haciendo vibrar. Por ejemplo, motores grandes o alternadores grandes. Para que la vibración no afecte al resto, hay veces que se ponen en plataformas con una especie de amortiguación, como si fuesen los amortiguadores de un coche, de tal manera que esa vibración no se transfiera al resto de la instalación. Hay máquinas de gran tamaño que no hay manera de hacer que no vibren. Un motor, puedo percibir una vibración por otro motor que esté al lado y no por él. Frecuencia natural del sistema de resonancia. Hay velocidades a las que el motor no lo puede hacer girar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay un fenómeno que se llama de resonancia de la parte mecánica con la parte eléctrica en la que va a empezar a vibrar. Esto es bastante complejo de explicar. Es bastante complejo de explicar, pero ocurre... Por regla general se nota con motores de más potencia. Hay frecuencias a las que hace ruido, el motor chirría o incluso vibra. Lo que hay que hacer es evitar que gire a esa frecuencia, no hay más. Por ejemplo, en los variadores os deja programar para que haya frecuencias a las que nunca gire el motor, para evitar eso. Si se diese ese fenómeno, lo que hago es programar en el variador que para tal margen de frecuencias no gire y él las va a evitar. Bueno, cuando vaya acelerando va a tener que pasar por ella, pero va a pasar de una manera muy rápida. Si vosotros tenéis hecho una rampa de aceleración progresiva, lenta, él ese tramo en el que no puede girar se lo va a pasar del tirón, para que no afecte al motor, para que no haya vibración. Espera, a ver, que aquí me salté algo y tenía más por ahí. Vale, más averías. El motor hace ruido. Dos opciones, mecánico o eléctrico. Rodamientos desgastados. Pues nada, hay que desarmar el motor y cambiar, revisar. No hay otra. Aquí tenemos algún motor que tiene los rodamientos desgastados. Alguno ya lo vio, el ruido que hace. Es un poco distinto al otro tipo de ruido. El ruido eléctrico por funcionar a dos fases o por una mala conexión.
se distingue bastante. El ruido eléctrico se aproxima más a un zumbido, un chirrido, y el otro es más asociado con vibración. ¿Vale? El motor se sobrecalienta. Puede ser por una sobrecarga. Ahí lo que tendría que hacer sería medir la carga, comparar ese valor de carga con el que aparece en la placa, comprobar que no haya una fricción excesiva, es decir, que no esté trabando ligeramente el rotor. Y si el motor está corto, pues tengo que reemplazarlo por uno de mayor capacidad. Bueno, vamos a dejarlo aquí y mañana lo terminamos de ver estas averías. ¿Vale? Nada, lo terminaremos como en media hora y luego ya continuamos mañana con el trabajo de taller.